Hola a todos, mi nombre es Dante Ruiz Díaz, soy ayudante alumno de la cátedra Pisoro Zimmerman y hoy me toca hablarles un poco acerca del caso Kimmel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tenían como lectura obligatoria para hoy. Para contextualizar un poco, Kimmel es un periodista y escritor argentino que en el año 89 publicó un libro llamado La Masacre de San Patricio, en el cual volcaba toda la información y todo el resultado de una investigación realizada sobre esta masacre, en la cual murieron 5 curas palotinos y que tuvo lugar en el marco de la última dictadura militar de nuestro país en el 76. En uno de los párrafos de ese libro, Kimmel criticaba duramente el accionar del juez federal que intervino en la causa que investigó la muerte de los curas, diciendo que había tenido un accionar negligente y que había hecho caso omiso a ciertos elementos y pruebas sustanciales de la causa que podrían haber llegado a su esclarecimiento, cosa que no pasó. Un tiempo después, este juez inicia acciones penales contra Kimmel, alegando el delito de calumnias e injurias. Finalmente, Kimmel fue encontrado culpable por el delito de calumnias e injurias y condenado a 1 año de prisión y al pago de una suma de 20.000 pesos. Así las cosas, es que el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y antes de seguir con los argumentos que esgrime la Corte para resolver el caso, me parece importante señalar que el delito de calumnias e injurias estaban establecidos en los artículos 109 y 110 del Código Penal, y que justamente son sobre los que versa este caso. Pero a partir del año 2009, luego de la resolución del caso que estamos analizando, fueron derogados justamente siguiendo los lineamientos que más adelante les voy a contar que establece la Corte para Argentina. Bueno, continuando en lo que nos interesa detenernos en este caso, repasemos un poco lo que dice el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se establece el derecho a la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. En el inciso 1, la Convención dice que toda persona tiene el derecho de buscar, recibir y difundir información por cualquier medio, ya sea oral, escrito o por cualquier otro procedimiento que resulte relevante. En el inciso 2 va a decir que de ninguna manera la información puede sufrir censura previa, sino que va a estar sujeta a responsabilidades ulteriores, es decir, posteriores a su publicación, a su difusión, las cuales tienen que estar expresamente fijadas en la ley, justamente con 2 finalidades. La primera es el respeto por los derechos y la honra de las demás personas, y en segundo lugar para proteger la seguridad, el orden público y la moral pública también. Bueno, entonces está claro que en el caso tenemos 2 derechos que se encuentran en puja. Por un lado, y ambos derechos reconocidos por la Corte y acogidos por la Convención Americana. Por un lado, la libertad de expresión, que como dijimos se encuentra en el artículo 13, y por otro lado, el derecho a la honra y la dignidad, que se encuentra en el artículo 11 de la Convención. Entonces, antes de empezar a dar sus lineamientos y aplicarlos al caso, la Corte va a analizar objetivamente y va a dar ciertas pautas y elementos que caracterizan a cada uno de estos derechos en particular. Respecto de la libertad de expresión, va a decir que tiene 2 dimensiones este derecho. Por un lado, una dimensión individual que refiere a la prohibición de que toda persona sea arbitrariamente menoscabado e impedido de divulgar su pensamiento de forma libre. Y por otro lado, la dimensión social que refiere al derecho que tiene la sociedad, la comunidad, de acceder libremente a la información y de conocer el pensamiento y las valoraciones ajenas. También va a decir que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, ya que tiene ciertos límites que se encuentran pautados en el inciso 2 de la Convención, que pueden aplicarse respecto a un eventual ejercicio abusivo de este derecho. Pero estos límites son las responsabilidades posteriores a la publicación y al ejercicio del derecho. De ninguna manera constituyen una posibilidad de que se lo pueda censurar de forma previa.
Respecto al derecho a la honra, la Corte va a decir que es un derecho también muy importante, que toda persona sea reconocida en su honra, en su dignidad, y que esto pone cierto límite a la injerencia de particulares y del Estado también. Por eso es completamente legítimo que cualquier persona que se sienta afectada en su honra recurra a los medios judiciales que están a su disposición para la protección de este derecho. Por eso, para finalizar esta valoración objetiva que hace la Corte, dice que justamente la libertad de expresión es de vital importancia en una sociedad democrática y que cualquier límite que se le pueda imponer a la libertad de expresión debido a que ha afectado o que pueda afectar a otro derecho, como en este caso el derecho a la honra, tiene que apegarse estrictamente a los lineamientos y los límites que pone la Convención Americana, porque justamente, como mencionaba anteriormente, es uno de los pilares de una sociedad democrática. Bueno, la Corte continúa y va a analizar la proporcionalidad de la medida aplicada a Kimmel como responsabilidad posterior por haber hecho un supuesto ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Y para eso la Corte va a decir que la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de este objetivo, interfiriendo en la menor medida de lo posible en el libre ejercicio de la libertad de expresión. Por eso va a analizar 3 puntos importantes en cada caso. En primera instancia, el grado de afectación de cada uno de los derechos que se encuentran en el caso. Por un lado va a ser la libertad de expresión y por el otro el derecho que depende de cada caso, en este caso es el derecho a la honra, y va a determinar la intensidad de las consecuencias que esta afectación implicó, si fueron graves, si fueron moderadas, si fueron intermedias. En segundo punto va a analizar la satisfacción la importancia de la satisfacción del bien contrario a la libertad de expresión. En este caso sería la importancia que tiene la satisfacción del derecho a la honra. Y en tercer punto va a analizar si la satisfacción de ese bien justifica la restricción del derecho a la libertad de expresión. También va a decir que esto también es importante, que en algunos casos la balanza se va a inclinar para el lado de la libertad de expresión y en otros casos para el lado del derecho a la honra. Es decir, que esta aplicación y análisis de proporcionalidad depende lógicamente del caso concreto que se está analizando. Respecto a la afectación a la libertad de expresión, va a decir que las consecuencias que deriva el proceso penal en sí mismo, la imputación de una pena, el riesgo de correr en prisión, son consecuencias graves. Incluso va a decir que es grave la aplicación de una multa de 20.000 pesos a Kimmel, ya que justamente era muy por encima de los ingresos que él percibía. Respecto de la afectación a la honra, va a señalar la Corte que las expresiones que tienen que ver con el desempeño o las funciones de un funcionario público y de los actos que haya realizado en el ejercicio de sus funciones gozan de una mayor protección que las opiniones respecto de personas que no son funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque justamente la persona, el funcionario se ha expuesto voluntariamente a este escrutinio más exigente. Es decir, sus actividades ya salen de la esfera privada y se convierten en actividades que forman parte de la esfera pública. Por lo tanto, las expresiones que tengan que ver con el desempeño de esas tareas gozan de una mayor protección y de una mayor libertad, por así decirlo. En este sentido, la Corte dice que el control democrático a partir de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Además, en lo que respecta a temas de interés público, de alto interés social, no solamente están protegidas aquellas opiniones
inofensivas o que pueden ser bien recibidas por la otra parte, sino también aquellas fuertes y que irritan y que inquietan a los funcionarios públicos hacia los cuales va dirigida. Por lo tanto, analiza que la crítica que establecida por Kimmel en el párrafo de su libro estaba dirigida hacia un funcionario público, es decir, un juez federal que estaba en el ejercicio de sus funciones, respecto de un hecho que era de gran interés social porque justamente versaba sobre aquellas situaciones o aquellos hechos que sucedieron durante la última dictadura militar y trataba también de hacer llegar o de establecer una opinión sobre cuál había sido la participación o no participación del Poder Judicial para el esclarecimiento de estos hechos sucedidos en esta época. Al haber sido opiniones concluidas por Kimmel a partir de una investigación hecha por él sobre hechos que habían sucedido en nuestro país, dirigida hacia un funcionario público, la Corte concluye que las opiniones justamente de Kimmel no se pueden considerar ni verdaderas ni falsas. Y para esto me gustaría leerles un pedacito del caso que dice: la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo. Teniendo en cuenta todo esto y el camino que hace la Corte respecto a la afectación de cada uno de los derechos y la proporcionalidad que implicaba aplicar y sancionar con un tipo penal a una persona que había dirigido únicamente una opinión, una crítica hacia un funcionario público sobre un tema de alto interés social para nuestro país, lo que termina concluyendo la Corte es que la afectación a la libertad de la expresión fue totalmente desproporcionada en relación con la afectación al derecho a la honra.